¿Sabían que es posible encontrar a las víctimas en el arte de la arquitectura? Hola a todos, bienvenidos a Visión Victimológica. Soy Rosalía Rodríguez Vega y como siempre es un placer el compartir conocimientos y experiencias tanto profesionales como personales. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez, simplemente por ir a la escuela, por ir a trabajar, necesitamos caminar, necesitamos pasar por un edificio, un parque, un monumento? El transporte que tomamos normalmente pasan por avenidas principales, alcanzamos a ver catedrales, iglesias, y yo creo que esto es lo que yo quisiera mostrarles en esta emisión. Nuestra Ciudad de México está llena de arte. A donde ustedes van están casas, edificios, iglesias, monumentos, parques, porque los parques luego son adicionales. La visión victimológica va a asociar los hechos históricos de las obras que ya están hechas, de los edificios que ya están puestos y de los monumentos. Les voy a mostrar dos imágenes de dos altares. Altares suculentos, hermosos. Si ustedes ven, son altares diferentes. Para poder estudiar la parte victimológica, lo vamos a mirar a través de cada siglo. Un altar está diseñado en el siglo XVI y el otro en el siglo XVIII. Y yo les puedo decir que hay muchos altares iguales, parecidos, en muchas regiones de nuestro país. Tanto en ciudades como en provincias tenemos iglesias porque fue el dominio de la religión cristiana en este país. Bueno, en el primer altar podemos hablar que en el siglo XVI fue exactamente en la época de la conquista, cuando vinieron los españoles y esclavizaron al país, saquearon, robaron, explotaron, mataron y hubo la combinación de razas. También llegaron esclavos de raza negra, ahorita les debemos decir afromexicanos, y todos estos individuos que fueron esclavizados fueron repartidos en diferentes oficios. Normalmente el esclavo negro eran utilizados en el campo para arar la tierra, para sembrar, porque en realidad el esclavo que venían de África, la piel es muy oscura, aguantaban los rayos del sol, la intensidad, y podían estar en el campo todo el día. Así que imagínense lo que aguantaban esas personas. Pero el indígena no, se les moría. Entonces a estos indígenas los utilizaron como artesanales. Y además eran familias, eran transmitidas las familias de los oficios, eran transmitidos de generación a generación, y entonces después de ser indígenas pues eran los mestizos y utilizaban como arquitectos los artesanos. Y la imposición religiosa, lo número uno era la evangelización. Si nos vamos con la otra, estamos hablando del arte barroco. Si ustedes ven las partes negras, es que está más sumido la madera, hay un volumen y eso hace que oscurece el oro. El cincel, la forma de golpear, se puede decir que es brusca. Y si hablamos del siglo XVIII, se puede decir que es el enojo del artesano. Y ya en ese siglo XVIII ya se hablaba de libertad, ya se hablaba de romper la esclavitud, ya se hablaba de movimientos reaccionarios y sociales para acabar con la esclavitud. Y entonces podemos hablar de la independencia y podemos hablar de antecedentes de la independencia. Entonces ya la mentalidad del mexicano de ese momento ya lo que quería era dejar de ser esclavo y acabar con el estrés de la Inquisición. Bueno, no se puede decir Inquisición, pero sí se puede decir el Santo Oficio, parecido a la Inquisición, impuesta desde 1530 en este país. Y bueno, la Plaza de las Tres Culturas, yo creo que muchos de ustedes conocen algo de esto, porque es el paso, es una avenida muy grande que se denomina Lázaro Cárdenas, también se le denomina el eje central. Y bueno, ustedes pueden apreciar en esta parte del norte de la ciudad, muestra tres etapas importantes. Por eso se le dice
3 culturas. La primera, hay una parte de pirámides chiquitas, pirámides que se han intentado ir sacando poco a poco porque había una cultura ahí que era prehispánica. Ahí estaba asentada la cultura de los tlatelolcas y aquí hubo una reacción social muy fuerte porque Tlatelolco como Tenochtitlán eran dos fuerzas, dos gobiernos muy importantes. Y además eran parientes, eran tlatoanis parientes, porque el Moxquihuich era esposo de la hermana de Azayácatl. Y este tlatoani de Tlatelolco empieza a ser soberbio y quiere competir con Tenochtitlán. Y entonces empieza el pleito de ambos tlatoanis en querer ser el único tlatoani en todo ese territorio. Entonces empezó la guerra, empezaron a pelear y bueno, al final de cuentas ganó Azayácatl y dominó el pueblo de Tlatelolco, sometiéndolo. Y bueno, nos vamos a ir a la parte de donde está la iglesia. Es la iglesia de Santiago Tlatelolco, que inmediatamente que fue la conquista, la comunidad religiosa inmediatamente construyen una iglesia encima de la cultura prehispánica. Y ahí la montan para someter a todos, empezar a evangelizar, empezar a enseñar el idioma del castellano, imponer la fe cristiana. Pero también esta iglesia se convirtió en prisión y fue una de las prisiones importantes de México en la época independiente y era la prisión exactamente militar. Un tiempo duró porque después ya ahorita actualmente es una iglesia. Y bueno, tenemos 3 grandes templos e iglesias que predomina una arquitectura asombrosa y colosal. Yo les traigo 3 nada más, pero hay muchísimas iglesias, muchísimas catedrales y yo les puedo decir que en cada país tienen su propia catedral. Pero vean estas 3 llenas de picos. ¿Por qué no manejamos el triángulo? El triángulo significa poder. Y también vean ustedes, también está vinculado los semicírculos o las curvas que terminan en líneas rectas, que vienen siendo las puertas, las ventanas. Y entonces, ¿qué significa también? Como es religión, como es una parte espiritual, te dice, ven, aquí hay amor, acá hay espíritu, acá hay sueños, acá hay confianza, pero yo tengo el poder y tengo el control sobre ti. Significa que las religiones, cualquier religión, ortodoxa, mormónica, cristiana, católica, tienen el control de una determinada población. Y tenemos aquí ya la arquitectura más moderna, pero fíjense lo increíble cómo está. ¿Qué es lo que reflejan estas 2 imágenes? Yo les puse una casa residencial modernista del siglo XXI, porque normalmente en cualquiera de las ciudades existen zonas residenciales bellísimas, limpias, que además está armonizada con parques, con zonas verdes, jardines, flores limpias, que es la parte que nos gusta mucho de las colonias. Pero también está la otra parte, una de las favelas de Río de Janeiro, que ustedes las pueden localizar atrás de Corcovado, que es el Cristo que está de manera de cruz, los brazos abiertos, como dándole la bienvenida a todos nosotros cuando llegamos a Río de Janeiro. Pero una cosa es la zona hotelera, la zona de turística, y otra es la zona donde viven la comunidad brasileña. Entonces, estas son las favelas. Aquí habla de carecer. Carecen de luz, carecen de transporte, carecen de vivienda, carecen de drenaje, carecen de agua. Los espacios entre las callecitas son muy pequeñitas porque estas personas fueron haciendo sus casitas en el cerro. Y de la Ciudad de México no se queda atrás. Si ustedes vienen en alguna ocasión a la Ciudad de México, en la parte norte, colina con el Estado de México, en la carretera que va hacia Pachuca, ustedes van a ver cómo todo se ha llenado en los cerros, que están pintadas con colores azules, blancos,
rosas, rojos, verdes, que es el atractivo de estas viviendas. Y entonces aquí es lo que está mostrando la pobreza, la carencia de instituciones de salud, la carencia de escuelas, la carencia inclusive de seguridad pública. Esto es lo que muestra esta imagen y que nos está dando en donde puede ser una parte peligrosa. Te da miedo entrar ahí porque piensas que algunas de estas personas te van a asaltar, te van a quitar las cosas. Pero bueno, yo me paso al otro lado, en donde dices, no, pues aquí voy a vivir como rey. Tengo mi jacuzzi, tengo mi alberca, tengo mi palapita, mi jardincito, que me la paso súper bien. Tomo el desayuno en el jardín, como en el jardín, hasta meriendo en el jardín. Y yo creo que es una comunidad, de ser bien bonito, ser rico, ¿no? Pero bueno, la arquitectura te está diciendo todo eso, ¿no? Las comodidades que puedes tener. Y además, que es una sola familia. Y a lo mejor esa familia nada más es de un hijo o de 2 hijos y ya. Pero también es criminológica, porque es la invitación de unos carecen y entonces voy a los que tienen. Yo puedo extorsionar, puedo secuestrar, puedo desaparecer y puedo llegar a matar. Que al final de cuentas, las dos imágenes que están mostrando la parte arquitectónica de la situación, nos están mostrando unos porque tienen, otros porque carecen. Y aquí está hablando de la responsabilidad de un Estado. ¿Por qué estoy hablando de la responsabilidad de un Estado? Porque el Estado tiene la obligación de dar trabajo, de dar todos los servicios necesarios a la comunidad: luz, agua, drenaje, vivienda, hospitales, escuelas, seguridad pública, que constantemente el patrullaje, estar vigilando a la comunidad para que viva en un estado de seguridad. Entonces aquí se está viendo las diferencias sociales, las diferencias y los descuidos y la pobreza de un estado. Entonces sí estoy tratando de resaltar que sí, la arquitectura nos está diciendo cómo vive el ser humano. Y bueno, yo creo que es lo que puedo yo brindar de mi experiencia victimológica, y que yo les puedo decir que las bellas artes están implícitas en la victimología. Y en que cada una de estas emisiones siempre les voy a dar un complemento de una cosa con otra, porque el objetivo de visión victimológica es unir las ciencias sociales, la educación, que es lo que más nos interesa, y la victimología. Pero también no olvidar que tenemos que resaltar a la víctima, que es el sujeto que sufre, que es el que recibe el daño, es el que está en el centro de las agresiones, y la victimicidad, porque aquí en la arquitectura les estoy diciendo que no nomás es el golpe, la palabra, el trancazo, no los daños sexuales, sino que aquí está implícita el carecer, el no tener trabajo, el no tener una seguridad en cuestión de salud, el que viva yo con inseguridad, que no esté funcionando el agua, que no esté funcionando las escuelas, que no esté funcionando el transporte. Eso es victimización. ¿Y quiénes son las víctimas? Pues es el pueblo, son las personas que viven en la miseria, en la pobreza extrema, en carecer todo lo que, ¿no?, de todos los servicios básicos que el Estado tiene la obligación de dar. Y bueno, fue un placer, estoy muy contenta, siempre estaré contenta en poder hablar con ustedes, en que ustedes me escuchen. Vale la pena hacer comentarios, y también les voy a dar algo importante. Los invito a este canal a compartir experiencias y conocimientos profesionales con una servidora. Muchas gracias. No se les olvide, un pueblo educado va a crecer. Gracias.